Bueno, después de unos incidentes con temas de audio, podemos arrancar finalmente. La reunión de hoy es para hablar un poco sobre las lentes Esclair-Lens, la línea de lentes esclerales de GEPER. Y bueno, como hay muchas personas, muchos profesionales que ya están adaptándolas, otros que están comenzando, otros que están analizando la posibilidad de utilizar esta línea de lentes para resolver sus casos, con GEPER hemos tratado de armar dos módulos de capacitación que sirvan tanto para quien está comenzando a adaptar como para quien ya tiene práctica con otros diseños de lentes. Este es el primer módulo en el que vamos a tratar sobre la filosofía de adaptación de esta línea de lentes, y en el segundo módulo vamos a dedicarlo especialmente al tema de ápticas tóricas y toricidad refractiva. Dado que el tema de lentes esclerales es muy amplio y realizar una adaptación completa conlleva muchos desafíos y muchas subespecialidades que hay que analizar: conjuntiva, geometría de la esclera, geometría de la córnea, fisiología corneal. Hemos dividido esta capacitación en dos módulos. Entonces, primero voy a explicar un poco cómo es el diseño de este tipo de lente, de esta lente en particular, y cuáles son los conceptos que hay que tener en cuenta para hacer las primeras adaptaciones y tener una idea de qué lente de la caja de pruebas seleccionar cuando voy a hacer una primera adaptación en un paciente. Como todos los lentes esclerales, este diseño se compone de, simplificándolo, tres zonas. La zona central, que es la que recubre la córnea; una segunda zona que recubre el área del limbo; y una tercera zona que es la que tiene el aterrizaje, la que se apoya sobre la conjuntiva. Recordemos que las lentes esclerales, a diferencia de las rígidas corneales, no deben tocar jamás la córnea, fundamentalmente porque su posición es estática, es decir, que si la lente queda quieta y en contacto con la córnea, no va a haber lubricación en el epitelio en la zona de contacto, y eso va a traducirse en una erosión, una desepitelización con queratitis, o si la fricción se mantiene durante un tiempo prolongado, todavía lesiones más graves. Esa es la justificación por la cual nosotros debemos evitar el contacto de la lente con la córnea, a diferencia de una rígida corneal en la que hay un movimiento, y ese movimiento permite que la lente patine, se deslice sobre el epitelio, y el film lagrimal ingrese permanentemente para lubricar la zona. Simplificando el esquema de adaptación, lo que vamos a buscar es que la lente se apoye, como vemos aquí, en la parte periférica, en la conjuntiva, y que se levante sobre el limbo, y se levante todavía un poco más sobre la córnea. A la altura del limbo es importante que no haya contacto también, porque en esa zona se encuentran las células que van a generar la regeneración permanente del epitelio corneal. Si nosotros afectamos esto, en el mediano y largo plazo vamos a estar afectando la salud, la fisiología de esa córnea. Entonces, una de las consideraciones importantes que tenemos que tener es evitar todo contacto en esa área. ¿Cómo las vamos a ver colocadas en el ojo? Bueno, prácticamente como una lente blanda. La idea es que la lente recubra la totalidad de la córnea, que sobresalga sobre la conjuntiva, que aparezca, que recubra 2 milímetros adicionales, 3 milímetros adicionales a la zona del limbo, para que tenga un aterrizaje suave y toda la presión se distribuya en un uniforme. Esa sería la clave para que nosotros obtengamos adaptaciones como la que estamos viendo en la foto. Una adaptación donde no observamos interrupción de vasos sanguíneos, no se ve compresión, no se ve hiperemia. Este es el formato de adaptación ideal que vamos a buscar con estas lentes. Si vemos que cuando colocamos una lente queda
prácticamente justa o muy cercana a la zona del limbo en cuanto al diámetro, eso es porque estamos adaptando una lente sobre una córnea que es muy grande, y por lo tanto vamos a tener que usar lentes de mayor diámetro. Y a su vez, si tenemos una lente que sobresale demasiado, probablemente sea un chica y el diámetro de la lente es excesivamente grande. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Fíjense aquí que el diámetro de la lente llega hasta donde están las líneas, las flechas amarillas que puse. Para analizar si la lente tiene un alojamiento sobre el limbo y la cobertura de lo que se llama la bóveda, que es todo el volumen del líquido que va a estar separando la lente, es analizar esa solución fisiológica que nosotros colocamos adentro de la lente, de fluoresceína, vista con luz azul y preferentemente con filtro amarillo. La fotografía de la izquierda que estamos viendo se observa con luz azul, sin filtro amarillo, y la de la derecha con filtro amarillo. Siempre que podamos utilizar el filtro, vamos a tener más detalle y vamos a poder analizar con más precisión hasta dónde realmente hay cobertura del área de la bóveda y detectar con más precisión si hay toque en el limbo o si no hay toque. En este caso, por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo, lo que tenemos que analizar es la zona de degradé, donde se va haciendo cada vez más suave el verde de la fluoresceína y se va transformando ya prácticamente en la zona de contacto, que es la que apoya en la esclera. En la fotografía de la derecha tenemos dos problemas para analizar. Estas cuestiones son importantes porque dependen también del instrumental con el que dispongamos para trabajar. En la parte superior derecha se ve una sombra a la altura del limbo, que significa que la lente ahí está teniendo un toque sobre el limbo, donde están las flechas amarillas. En cambio, en donde está la flecha colorada, esa sombra que se ve no obedece a una zona de falta de fluoresceína, sino que obedece a que el círculo de luz que estoy proyectando desde la lámpara de hendidura es un círculo muy cortante, muy parejo, y que culmina. Muchas lámparas de hendidura tienen una proyección que tiene un diámetro de 10 milímetros, 12 milímetros, y a veces no tienen una forma de proyectar una zona más amplia. Ideal es colocarles difusor, pero algunas lámparas de hendidura tienen una potencia de iluminación muy baja como máxima, y si yo coloco el difusor, a veces no llego a distinguir estos detalles. Entonces, es importante conocer bien la máquina con la que estamos trabajando, y si el círculo de iluminación que nos proporciona para analizar esto es demasiado chico, tenemos que hacer un barrido desplazándonos con la lámpara de hendidura para corroborar la zona limbal en los 360 grados. Esto es importante porque las córneas no suelen ser todas un círculo perfecto, más bien están relacionadas con un óvalo, una elipse, donde tienen un mayor diámetro en el eje horizontal y un menor diámetro en el eje vertical. Entonces nos vamos a encontrar con muchas lentes donde en el eje vertical se ve una buena separación del limbo, pero quizás en el eje horizontal hay una zona gris donde hay un contacto. Y en esos casos es importante aumentar el diámetro de la bóveda para asegurarnos que en los 360 grados no haya ningún toque. El otro factor que vamos a utilizar como parámetro para examinar las adaptaciones de lentes esclerales es lo que le llamamos el corte óptico o el análisis de clearance o de espesor de cámara líquida. Este corte óptico lo podemos hacer teniendo fluoresceína dentro de la cámara o sin fluoresceína dentro de la cámara. Generalmente cuando vamos a hacer la primera prueba, la prueba con el paciente, la primera vez lo hacemos con fluoresceína. Pero cuando vamos a hacer los controles, que muchas veces le pedimos al paciente que venga con la lente en uso
durante varias horas, no tenemos forma de colocar la fluoresceína adentro. Podríamos colocar la fluoresceína en la conjuntiva, presionar un poquito, tratar de que ingrese, pero todo eso que hacemos altera la posibilidad de que nosotros evaluemos con precisión cuál es la posición que tiene la lente cuando el paciente la usa muchas horas. Entonces, en esos casos es conveniente analizar el clearance, la separación, la cámara líquida, sin incorporar fluoresceína, y lo vamos a ver simplemente con transparencia. Acá tenemos 3 casos diferentes, en los 3 se ve que el clearance puede variar de una zona a otra, dependiendo la irregularidad que tenga esa córnea. En las córneas que son regulares, que no son ectáceas, vamos a tener un clearance bastante homogéneo y parejo desde un extremo de la córnea hasta otro. Mientras que en la medida que trabajamos con ectáceas más irregulares, vamos a tener fluctuaciones del espesor de clearance entre la zona más aguda, que va a ser la que va a estar más cerca de la lente, y las zonas que se van acercando a la curvatura normal de la córnea, que van a tener mayor separación. Como vemos acá en la primera fotografía de la izquierda, o en la segunda, donde en el centro se ve un clearance adecuado, pero abajo tenemos un exceso de separación. La tercera fotografía se observa que es una degeneración pelúcida, y por eso tenemos una mayor aproximación de la lente hacia la córnea en hora 6, abajo, y una menor separación en la zona superior. El cálculo de la separación es sumamente crítico y es importante que se aprenda a evaluarlo analizando muchos ojos con muchas pruebas de lentes. Es uno de los errores principales e iniciales cuando se comienza con la adaptación de lentes esclerales, hacer un error en la estimación del espesor de clearance. Esto que tenemos acá son 2 fotografías de lentes de prueba colocadas con un excesivo clearance. En la fotografía izquierda tenemos una separación que supera las 500 micras. Tengamos en cuenta que la córnea esa puede tener 400, 450, la lente tiene alrededor de 300, y fíjense el ancho de la columna verde, que es el volumen de líquido teñido con fluoresceína, que es superior al espesor de la córnea. En la fotografía de la derecha tenemos más o menos la misma situación. La lente siempre tiene un espesor que está indicado en el frasco. En las lentes Sklar Lens, el espesor de centro en las lentes negativas suele estar entre 0,30 y 0,35 milímetros, es decir, 300 a 350 micras, cuando son negativas. En los casos de que sean lentes positivas vamos a tener espesores superiores. Pero ese espesor siempre viene indicado en el frasco para que nosotros tengamos eso como valor de medida para hacer una buena estimación del clearance que estamos teniendo. Entonces, hay que mirar muchas fotografías de cortes ópticos con clearance para poder afinar ese detalle. Y quienes están empezando con la adaptación de lentes esclerales, es ideal que saquen fotografías de clearance. Porque me ha pasado a veces en hacer consultoría, donde me comentan que el clearance era de 250 micras. Pero cuando yo veo la fotografía, quizás era 200 micras más. Entonces, si yo no veo la foto, toda la ayuda que le pueda dar va a ir con un error incorporado que después se traduce en la necesidad de tener que hacer cambios de lentes. Acá tenemos del lado izquierdo un control de adaptación de lente sin fluoresceína, lo vamos a ver de esa manera. Tenemos el espesor de la córnea, el espesor de la cámara líquida y la lente. Para que nosotros podamos tener estos cortes ópticos, es crítico que la hendidura de la lámpara la cerremos prácticamente casi hasta el punto de estar cerrada. Es decir, lo cierro del todo y empiezo a abrir para que aparezca la hendidura. Si yo trabajo con una hendidura demasiado ancha, muy abierta, esta fotografía la voy a tener totalmente
fuera de foco, porque se me va a mezclar el ancho de la superficie frontal de la lente, pintado de gris o de blanquecino, con el ancho de la cámara líquida, con el ancho de la córnea. Y si tengo fluoresceína adentro va a ser peor. Entonces se me empasta todo y visualmente es muy difícil analizar el espesor. Entonces hay que trabajar con hendiduras muy muy cerradas. La lámpara de hendidura se utiliza con luz blanca, ¿sí? Aunque yo esté viendo una cámara líquida que tiene fluoresceína adentro, la luz que utilizo es blanca, porque si yo utilizo luz azul, la fluorescencia de la fluoresceína se dispersa y hace difícil enfocar adecuadamente el ojo o el celular o lo que estemos utilizando para capturar la fotografía, y es todavía más dificultoso tener una idea del espesor que tiene esa cámara líquida. Entonces, luz blanca, potencia bastante elevada de iluminación, hendidura muy muy cerrada. Coloco la iluminación. La fuente de iluminación se puede colocar de frente al ojo o levemente inclinado hacia la izquierda, y el punto de observación del microscopio lo voy a rotar para obtener una diferencia entre el ángulo de iluminación y el ángulo de observación de alrededor de 45 grados. Es común que cuando yo hago esta observación aparezca un reflejo, que de hecho lo vemos aquí en las dos fotografías, ese reflejo blanco que se ve en la zona central, es el reflejo del proyector de la lámpara de hendidura. Si ese reflejo coincide, se superpone con el corte óptico que estamos analizando, podemos seguir rotándonos un poco con el punto de observación para que el reflejo quede descentrado del corte óptico, y de esa manera podamos obtener una buena fotografía. Si el reflejo se superpone, muchas veces el celular, cuando vamos a sacar la foto, regula la iluminación de acuerdo a la fuente de luz más fuerte y se oscurece todo. Entonces es muy difícil analizar cuál es el espesor de la cámara líquida. Acá estoy mezclando fotografía clínica con adaptación, pero en lo que respecta a lentes esclerales, uno trabaja mucho con fotografía para poder analizar el caso a posteriori. Acá tenemos, por ejemplo, una situación donde la lente está tocando la córnea, o casi prácticamente tocando la córnea. Esto es lo que nosotros vemos cuando colocamos la primer lente, ¿no? Yo hago una estimación de cuál es la lente que voy a colocar, que ahora después voy a explicar cómo hago esa estimación. Coloco y me fijo cuánto es la separación que tiene entre la lente y el ojo. Si yo tengo una lente que al momento de colocarla tengo un toque, automáticamente yo la quito, ni siquiera la... ¿Sí? ¿Roberto? Sí, Hugo, perdón, que no escriban perdón la interrupción, que no escriban aquí el correo electrónico, que se dirijan al correo de IPEC, ipeconline@gmail.com, enviando su nombre y apellido completo. Dejen de escribir, por favor, acá su correo electrónico. Gracias y discúlpame. Bueno, les decía entonces que si yo coloco una lente y prácticamente tiene un toque, o está muy cercano a un toque, ya directamente la quito en el momento y voy a colocar otra lente que tenga una mayor altura sagital, para evitar que se produzca ese toque. No tiene sentido colocar una lente que está casi tocando y dejársela puesta al paciente durante 1 o 2 horas para probar, porque sabemos que va a traer problemas, y de todas maneras nosotros vamos a tener que subir la altura sagital cuando ordenemos la lente al laboratorio. Entonces, siempre que nosotros hacemos la prueba, nos conviene colocar la lente de la caja de prueba que quede lo más similar posible a la lente que vamos a ordenar. Esto tiene una finalidad que es minimizar el margen de error en la orden de pedido, para que no tengamos necesidad de tener que hacer cambios posteriores o tener que hacer la menor cantidad de cambios posteriores. Si nosotros dejamos una lente que esté tocando, podemos generar dos problemas. Uno, que se genere un achatamiento de la córnea, es un efecto como si fuera el warpage o moldeo no deseado con lentes rígidas. Ese moldeo nos puede favorecer la refracción, quizás obtenemos una mejor agudeza visual, pero es engañoso
Y cuando nosotros pidamos la lente al laboratorio con una mayor ságita, con un mayor clearance, de repente van a aparecer quizás aberraciones residuales por la falta de ese moldeo que hicimos artificial con la lente, y entonces el paciente va a manifestar una menor visión. Por ese motivo es que siempre tenemos que tratar de hacer la prueba con la lente que es más similar a la lente que vamos a ordenar al laboratorio. Aquí estamos observando un contacto entre la lente escleral y la córnea en un control, ¿no? Esta es una lente que yo entregué con un clearance de 200 y pico de micras, y cuando el paciente vino al control la observé de esta manera. ¿Cómo me doy cuenta si hay un toque o no? Porque llega un punto donde es muy difícil darnos cuenta. En general, si vemos esta imagen que hay prácticamente un contacto, es preferible hacer un cambio de lente y subirla algunas micras para estar tranquilos cuando el paciente utilice la lente muchas horas. Porque es muy jugado dejar una lente con casi un toque, o 20, 30, 50 micras, que el paciente quizás después la usa 10, 12 horas al día, y al final del día la lente puede llegar a estar tocando el epitelio y generando daño. ¿Cómo se observa esto en el epitelio? Bueno, cuando yo remuevo la lente, tiño con fluoresceína, y ahí se ve con claridad la zona de contacto. Vemos la mancha central de la pequeña erosión, después se ve una mancha negra en inverso de fluoresceína, que es toda la zona que fue aplastada por la lente, donde había contacto. Cuando uno quita la lente, esto se regenera muy rápido y vuelve a la normalidad, pero estos son los análisis que vamos viendo cuando quitamos la lente. Entonces tenemos que trabajar mucho tiñendo la córnea cuando quitamos la lente, cuando el paciente viene a control, porque es la manera de asegurarnos de que no estamos generando daño sobre ese epitelio. Si nosotros, cuando el paciente viene a control, miramos solamente la lente desde sin quitarla, podemos encontrar que no toque la córnea, pero si quitamos y teñimos, también podemos llegar a evaluar la salud del epitelio al respecto de una potencial irritación por hipoxia o una queratitis porque el paciente está colocando la solución inadecuada en la bóveda de la lente, que genera algún tipo de irritación por toxicidad química. Entonces, cuando hacemos el control, tenemos que quitar la lente y la fluoresceína como anda. Vamos ahora a analizar en particular la caja de prueba de Lens, una caja de varias series de lentes. Y es importante aprenderse para qué se usa cada una, para no tener que andar probando un montón de lentes hasta dar en la tecla con la adecuada. La serie A son lentes que tienen 15,5 milímetros de diámetro, y es la serie básica inicial que vamos a utilizar ya sea para adaptar córneas regulares o ectasias muy moderadas. La serie B sirve para ectasias de moderadas a un poquito más, a medias, y ya la serie C y la serie D pasan a ser lentes para ectasias más avanzadas. Dentro de la serie A, que ahora vamos a focalizar en eso, vuelvo para atrás un segundo. Fíjense en la tabla, esta tabla está en el manual de adaptación, que en la medida que voy subiendo de curva base, que arranco en 850, paso a 8, después 760, 720, va subiendo la ságita. La de 850 tiene 3.972 micras, después paso a 4.170, después a 4.362, 4.599. Es decir, que vamos saltando alrededor de 200, 250 micras cada vez que cambiamos de lente de la caja de prueba. Y eso está diseñado así justamente para que nosotros tengamos la posibilidad de, si colocamos una lente y cada línea de contacto, la próxima lente de la caja de prueba que vamos a colocar, que es la que le sigue el número, va a tener ya un incremento de ságita que nos va a dar tranquilidad y no va a haber contacto.
¿Cómo elegimos la lente de la caja de prueba para probarla al paciente? Bueno, acá tenemos dos variantes, dos criterios que tenemos que analizar. Uno es el criterio de la geometría corneal y la condición que padece el paciente por la cual nos viene a ver. No es lo mismo un paciente que necesita una lente escleral porque tiene problemas de lágrima y simplemente una lente que a nivel terapéutico le mantenga recubierta la córnea, le genere como un reservorio de humedad para cuidar ese epitelio, que un paciente que tiene una ectasia o un paciente que tiene una córnea posquirúrgica o un trasplante. Todas esas córneas tienen diferentes geometrías. Entonces, nosotros tenemos que pensar un poco en cuál es la geometría de la córnea y en base a eso determinar qué tipo de lente vamos a utilizar. De coherencia óptica con todas las geometrías posibles que nos vamos a encontrar. De izquierda a derecha tenemos córnea regular, ectasia moderada, ectasia media, ectasia avanzada o trasplantes, ectasia extrema, y la última de la derecha, que se ve en color celeste, es una córnea posquirúrgica, donde se ve claramente el aplanamiento que tiene en el centro y el encurvamiento periférico. Posquirúrgica de miopía, ¿no es cierto? Entonces, en córneas regulares, siempre vamos a trabajar con la lente número 1, número 2 o a lo sumo número 3 de la caja, porque son las que tienen la menor altura sagital. La lente número 2 prácticamente es la que está fundamentalmente diseñada para una córnea regular, normal, que no tiene ningún tipo de complicación. En cambio, la lente número 3 ya empieza a servir para ectasias moderadas. Generalmente, gran parte de los queratoconos moderados que nosotros tenemos que resolver, los vamos a resolver colocando la lente de la caja de prueba número 3, o lo asumo la número 4. Se llevan una gran parte de las adaptaciones. Después tenemos, en la medida que subimos en las series, tenemos lentes más altas, que vamos a ver ahora. Pero bien, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de la severidad de la ectasia? A veces hay muchos profesionales que están acostumbrados a trabajar con el topógrafo, y entonces piensan en la severidad de la ectasia en base al valor queratométrico que arroja el topógrafo. Y eso, en el caso de las lentes esclerales, es un poco engañoso. Porque nosotros podemos tener un queratocono tipo pezón, donde tenemos un área ectásica muy pequeña, central, que puede tener un pico de 70, 80 dioptrías de curvatura. Sin embargo, como el área ectasiada, tiene un diámetro acotado, la mayoría del diámetro corneal mantiene la altura sagital cercana a la de una córnea. En ese caso sería un error guiarnos por la queratometría que arroja el topógrafo, porque colocamos una lente con una altura sagital muy elevada y que después tendríamos que cambiarla. En mi opinión, el sistema más práctico para determinar qué lente voy a colocar es observar los ojos del paciente en un ángulo que me permita tener una idea de la altura de la cámara anterior de la córnea. Como estamos viendo aquí, acá yo al mirar al paciente hacia abajo, le sostengo el párpado superior y trato de que el párpado inferior quede a la altura de la mitad del diámetro corneal, y de esa forma me hace como un corte óptico, pareciera ser un corte óptico, donde yo puedo visualizar con mucha precisión cuánto es el volumen que sobresale hacia afuera esa córnea. La mayoría de los queratoconos moderados, cuando hacemos este examen, prácticamente se confunden o se notan levemente protruidos respecto de una córnea no ectásica. En cambio, cuando nosotros a simple vista ya observamos, como en la fotografía de la izquierda,
que la córnea tiene una protrusión significativa, ya sabemos que vamos a tener que usar lentes de la serie C o D de la caja de prueba. Mientras que cuando vemos casos como el de la fotografía derecha, seguramente con la serie A o a lo sumo B ya lo vamos a poder resolver. Aquí pasa a correr un poco también la experiencia de cada profesional. En la medida que nosotros vamos probando lentes, y tocar de Hola, Hugo. Perdón, se está cortando bastante, me están diciendo. analizar el perfil de la córnea es colocándonos a entrada. Hola, Hugo. Se está cortando. Se está entrecortando. Ahí volví. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora parece que sí, a ver. Bueno. Volvé atrás un slide o lo que estabas explicando, por favor. Fíjate que comparto. Vuelvo para atrás un. Bien. Entonces mencionaba que es importante observar desde distintos ángulos cuánto está de protruida la córnea para poder hacer una estimación de cuál es la primer lente que vamos a utilizar de prueba. En las ectasias moderadas, aquellas que generalmente en el topógrafo vemos con queratometrías que oscilan entre 45, 50, 55 dioptrías, generalmente se pueden resolver con las lentes de la serie A o eventualmente lentes de la serie B, es decir, lentes desde la número 1 de la caja de prueba hasta el número 6 aproximadamente. Eso aplica a cómo se traduce en lo que nosotros vemos del ojo del paciente, como se ve en la fotografía de la derecha, donde vemos prácticamente una protrusión muy, muy acotada, casi como un ojo no ectásico. En cambio, si nosotros observamos un ojo como el de la izquierda, ya sabemos que tiene una protrusión significativa. El área de la ectasia es amplia y eso eleva mucho la altura de la córnea y por lo tanto vamos a tener que utilizar lentes con altura sagital muy alta. Ya sabemos que vamos a tener que utilizar lentes de la serie C en adelante, o serie C o serie D. La experiencia para poder analizar en un vistazo qué lente es la adecuada de la caja de prueba se va ganando con el tiempo. En la medida que uno va conociendo las herramientas con las que trabaja, le va sacando mayor, optimiza su uso, ¿no es cierto? Otra forma que tenemos de poder ver o estimar cuál es la protrusión es observar al paciente a 90 grados. Si yo soy el paciente, el profesional visto desde aquí, ayuda mucho a tener una idea de la protrusión. Eso también se gana con experiencia, mirando muchos ojos que no tienen ectasia, de repente tengo queratocono, miro en ese ángulo cuánto está protruido, y en base a ello voy eligiendo la lente de la caja de prueba. Para poner los números del set de diagnóstico que tenemos, para córneas regulares y ectasias moderadas, vamos a utilizar lentes de la serie A o de la serie B, es decir, lentes de la 1 a la 7 de la caja de prueba, las primeras, que van subiendo de altura alrededor de a 200 micras cada una. En caso de
de ectasias más avanzadas, vamos ya a pensar en lentes de la serie C o serie D. Estamos hablando de lentes que tienen ya 17, 18 o 19 milímetros de diámetro, justamente para poder sostener toda la altura que van a desarrollar. Otra variante que tenemos en la caja de prueba son lentes de geometría revertida. Y estas se utilizan fundamentalmente cuando tenemos córneas con cirugía refractiva, con queratomía radial, en algunos casos de trasplante donde el botón del injerto quedó muy plano, pero antes del injerto el paciente en esos casos vamos a utilizar lentes de la serie E. Contamos con 3 lentes en la caja de prueba, la lente con curva 950, 930 y 9. Y las 3 lentes tienen distintas Hola, Hugo. alturas. Hugo, Sí. perdón. No sé si cortás tu video, a ver si por ahí se escucha mejor, porque se va entrecortando bastante. Y repetí un poquito desde un minuto atrás, o 30 segundos atrás. Bien. Corto el video. Sí, vamos a ver si Entonces, se escucha mejor. Vamos a probar. Entonces, en las lentes de geometría revertida serie E, contamos con 3 lentes en la caja de prueba. La lente número 11, que es la curva 950, es una lente que está diseñada fundamentalmente para córneas que han tenido una cirugía refractiva de miopía y donde no hay una elevación, no hay una protusión de la córnea, sino simplemente tenemos un aplanamiento central, producto de la cirugía, y si colocamos una lente de contacto que es geometría prolata, el problema que tenemos es que nos genera un menisco líquido positivo entre la lente y la córnea, y nos obliga a tener que colocar una sobre-refracción alta negativa encima para neutralizarlo. Eso afecta la calidad visual y por lo tanto, y también afecta digamos, la transmisión de oxígeno porque se genera un clearance excesivamente alto en el centro. Entonces, en esos casos utilizamos una lente con geometría revertida como esta. La lente de curva 950 nos va a servir para esos casos, y la 939 ya lo que tienen es un incremento en la altura, y están diseñadas para córneas ectásicas que requieren una geometría revertida. ¿Cómo puede ser, como dije antes, una córnea con trasplante que quedó el botón muy plano y la zona periférica del botón muy curva? O a veces podemos encontrarnos con degeneración marginal pelúcida, que suelen ser muy planas arriba y muy curvas abajo, y en algunos casos, no en todos, con una lente con geometría revertida obtenemos un mejor resultado. Otra aplicación que puede tener es cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una miopía muy elevada y hay que ponerle mucha potencia negativa a la lente. Entonces, nosotros podemos jugar eligiendo curvas centrales de la lente muy planas, 950, 10, 990, que van a generar un menisco líquido negativo muy alto, y eso nos posibilita reducir la potencia de la lente, reduciendo su espesor también. Es otra de las aplicaciones interesantes que tiene. Tengamos en cuenta que cuanto más espesor de lente tenemos, menor oxigenación llega al ojo. Y a su vez, cuanto más negativa es la lente, más se ve alterado el perfil frontal, generando irregularidades que interactúan con el párpado. Así que nosotros, con una geometría revertida, podemos generar una lente mucho más delgada y más confortable para ese paciente. Y tenemos los usos: córneas post cirugía refractiva, láser radial, post trasplante,
Keratoconos centrales con elevada aberración esférica, esa es otra aplicación. Con lentes con curva muy plana central, inducimos aberración esférica que a veces da una mejor visión, en algunos casos hay que probarlo. Podemos personalizar la curva y la altura periférica, y bueno, además podemos elegir el tamaño de bóveda y el aterrizaje, si queremos que sea plano, curvo, más cerrado. Eso un poco lo vamos a hablar cuando hablemos de ápticas tóricas en el próximo módulo. Vamos ahora a los pasos para definir los parámetros de la lente a ordenar al laboratorio. Primero que nada, cuando colocamos la lente de prueba, la que elegimos de la caja, fuimos cambiando, hasta que encontramos ¿Estaban ahí? Sí. Bien, se había cortado un segundito. Entonces vamos cambiando de lente hasta que encontramos la lente que tiene el clearance que nosotros deseamos. Una vez que encontramos esa lente que ya tiene el clearance que nosotros deseamos, o tiene un clearance similar al que nosotros deseamos, supongamos que la lente quedó con una separación que es 100 micras menor a la que nosotros deseamos, nosotros podemos ordenar una lente que tenga 100 micras más. ¿Cómo sabemos qué curva elegir para que tenga esas 100 micras más? Bueno, en el manual tenemos una tabla donde figuran la ságita que tiene cada lente en base a cada curva base. Entonces, si nosotros utilizamos una lente, vamos a suponer que utilizamos la lente de la serie A, que tiene curva base 8, que vemos ahí en el cuadro a la izquierda, tiene 4170 micras. Y esa lente, al momento de colocarla y cuando la evaluamos a los 40 minutos, encontramos que tiene un clearance de 150 micras. Y nosotros queremos subir ese clearance a unas 250 micras o a 300 micras para quedarnos un poco más tranquilos y tener un poco más de seguridad de que con las horas de uso esa lente no vaya a tocar la córnea. Bueno, entonces vamos a tener que elegir, cuando pedimos al laboratorio, una lente que tenga, en lugar de 4170 micras, que tenga 150 micras más, por decir. Y ahí nos vamos a la lente que tiene 4311, por ejemplo, que es curva base 7.7. Es decir, que yo probé la lente con curva base 8, que tiene 4170 micras, pero como quiero darle un poco más de altura, cuando voy a ordenar la lente, voy a pedir la lente que tiene curva base 770, porque yo sé que voy a subir unas cuantas micras para quedarme más tranquilo respecto al potencial toque sobre la córnea. Esto es válido para todas las series de lentes de la caja de prueba. De igual manera, si yo coloqué una lente y tiene un clearance excesivamente alto, vamos a suponer que quedó con 400 micras, y me parece que es demasiado, entonces quiero reducirlo cuando voy a pedir la lente al laboratorio, voy a buscar cuál es la curva base que tiene 100 micras menos o 150 micras menos, para que la lente que quede al paciente definitiva tenga el clearance optimizado. Lo segundo que voy a analizar es el diámetro corneal. Si el paciente tiene una córnea entre 11,5, 11,7, 11,3 milímetros, seguramente con las lentes de la bóveda estándar, que es con la que viene la caja de prueba, va a poder funcionar bastante bien. Ahora, si se trata de un ojo con córnea grande de 12, 12,5, 12,8 milímetros, cuando yo pruebe la lente, seguramente voy a encontrar una sombra en la zona del limbo, que me va a anticipar que va a haber un toque y voy a tener que ordenar una lente con bóveda ampliada.
Esto lo mencionamos antes, y acá lo traigo para que lo recordemos. Lo que voy a mirar en relación al diámetro de córnea es la zona que vemos señalizada con las flechas amarillas en la fotografía de la izquierda, que es la zona de transición entre córnea y esclera. Ahí tiene que haber fluoresceína. El espesor que buscamos que haya de fluoresceína en esa zona es de alrededor de 100-150 micras, para que nosotros estemos tranquilos que con las horas de uso no va a tener problemas. Si vemos que la lente calza como la de la derecha, estamos obligados a ordenar una lente con bóveda ampliada. ¿Qué es lo que hacemos al ampliar la bóveda? Bueno, lo que vamos a hacer es aumentar el diámetro de la lente. Imaginemos que probamos una lente que tiene curva base 8,5 o 8, por ejemplo, y tiene diámetro 15,5, que son las de la serie A. Si yo veo que toca, puedo pedir esa misma serie, pero bóveda aumentada. Eso va a aumentar el diámetro de la lente en medio milímetro. En vez de tener 15,5 milímetros, la lente va a tener 16 milímetros de diámetro. Ese incremento de diámetro aleja hacia los laterales la zona limbar, y al alejarla la separa del limbo. Pero en simultáneo, lo que está haciendo es que, si yo mantengo la misma curva base, se incremente el clearance. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la curva base que se va a comportar manteniendo el mismo clearance en el momento de ordenar una bóveda ampliada? Para eso, en el manual tengo unas tablas, que son las tablas de equivalencia de Sagita. En estas tablas, yo tengo las curvas base de cada serie de lente en bóveda estándar, que es la bóveda de la lente de la caja de prueba, y tengo el equivalente en bóveda reducida y el equivalente en bóveda ampliada. Imaginemos, en este caso, que probamos una lente de la serie C, que probamos la lente que tiene curva base 690, la que está en la mitad. Pero vemos que hay sombreado en la zona del limbo. Me gusta el clearance que tiene, pero hay sombreado en la zona del limbo. Entonces voy a tener que pedir una lente serie C, pero en bóveda ampliada. No voy a tener que pedir la misma curva base. Tengo que cambiar la curva base a la que me indica esta tabla, que es 7,4. ¿Por qué es esto? Por lo que veíamos en el dibujo anterior. Porque al ampliar la bóveda, fíjense ustedes que lo que vemos en la curva en color negro, que sería la lente de bóveda ampliada, y en azul sería el diseño de la lente con bóveda estándar. Al ampliar la bóveda, indefectiblemente hay que hacer una curva base más plana para mantener el mismo clearance. Porque si repetimos la curva base, el clearance va a quedar mucho más alto. Este cálculo ya está establecido y está simplificado en estas tablas para que nadie tenga que andar rompiéndose la cabeza calculando nada. Simplemente hay que saber que si la lente que yo probé es, por ejemplo, 690 en bóveda estándar y el problema que tengo es que me toca el limbo, voy a pedir bóveda ampliada y me fijo cuál es la curva base que corresponde, 740. Entonces voy a pedir curva base 740. Hay un factor que continúa a esto y que está relacionado, que es que si yo cambio la curva base, indefectiblemente tengo que hacer un ajuste en la potencia de la lente, porque si tengamos en cuenta que formamos un meñisco óptico con la cámara líquida. Entonces, al modificar la curva base, estamos modificando la potencia. Para simplificar eso, tenemos una calculadora de potencia, es un Excel que lo provee GPerm junto con la caja de prueba, donde nosotros ingresamos arriba los datos en los campos que están en verde, ingresamos los valores de la lente de prueba que utilizamos. Curva base 760, potencia de la lente de prueba -2, y después ponemos las horas de refracción que tuvimos que hacer sobre esa lente.
Imaginemos que era -3, como está acá. Pero resulta que teníamos el problema de que tocaba el limbo. Entonces me fijo en las tablas de equivalencia de Sagitta, cuál es la lente, cuál es la curva base que tendría que utilizar para aumentar la bóveda. Y ahí voy a encontrar que para 760 tengo que utilizar una curva base 810. Entonces coloco abajo en curva base de lente final 810, y en la misma calculadora me va a indicar cuál es la potencia que tengo que ordenar para que haga la compensación del cambio de potencia de la cámara líquida. Es el mismo cálculo que utilizamos para cuando adaptamos lentes rígidas corneales, cuando nosotros aflojamos o ajustamos la curva base, pero acá está un poquito más ajustado contemplando el espesor de la cámara líquida. Lo tercero que tenemos que evaluar es el aterrizaje de la lente, porque es donde se manifiestan la mayoría de los problemas que tenemos con las lentes esclerales. Si la lente no toca el limbo y no toca la córnea, generalmente los problemas de adaptación vienen por un mal aterrizaje sobre la conjuntiva. Y esta es la zona, casi diría yo, la más difícil de controlar o de calcular de antemano, porque si bien existe ya la tecnología para tener topografía de esclera, no es una topografía que esté disponible y al alcance de todos por el momento. Entonces tenemos que guiarnos por los signos que vemos y el análisis biomicroscópico al momento de hacer la prueba. Siempre que nosotros observemos estos signos de compresión, donde hay compresión de vasos, blanqueamiento, una compresión espaciada, y nosotros tener el borde, la parte que aterriza sobre la conjuntiva, más plana. La lente viene con todas las lentes de la caja de prueba, viene con la banda de aterrizaje estándar, pero nosotros podemos pedirla plano 1, plano 2, o cerrado 1 o cerrado 2, según lo que consideremos adecuado en base a la prueba. Algo que a mí me resulta de mucha utilidad para descubrir esto es, luego de hacer la prueba, durante 40 minutos, yo retiro la lente y me fijo cuál es la huella que me dejó sobre la conjuntiva. Si la lente casi no dejó huella, se podría decir que es un caso ideal, donde seguramente con la lente, con el apoyo estándar, ya va a funcionar bien. Ahora, si veo una huella pareja en los 360 grados, significa que el aterrizaje está demasiado cerrado y yo voy a tener que ordenar una lente con apoyo plano 1 o plano 2 en base a cómo vea de significativo ese hundimiento sobre la conjuntiva. Si yo veo que hay una huella, luego que yo quito la lente, que es por sectores, generalmente en hora 9, tiene de espacialidad un poco más alta que la del pico. Eso es lo que vamos a ver el próximo martes en el módulo de publicidad. Si yo veo zonas, seguramente estamos hablando de una esclera que es bastante asimétrica. Generalmente esos casos vienen cuando hay también una pinguécula o alguna otra alteración, alguna irregularidad que puede estar generando problemas. Siempre tengamos en cuenta que cuando hay pinguéculas, pterigion, son casos para mirar con mucha atención y anticiparnos al paciente y explicarle que es difícil adaptar este tipo de lentes en esos casos. A veces hay que hacer muescas o elevaciones en un determinado sector o darle mayor toricidad, pero son ojos complejos donde generalmente quedan con algún tipo de hiperemia cercana a la zona de la pinguécula o del pterigion. Entonces esto es importante hablarlo y comentarlo con el paciente en el momento de la evaluación para que sus expectativas sean acordes a lo que podemos proporcionar.
El análisis hacemos sobre el paisaje importante 160 grados. Como estamos viendo acá, hora 12, hora 3, hora 9 y hora 6, lo que buscamos es que todos los vasos sanguíneos no tengan ninguna interrupción y fluyan desde debajo de la lente hacia afuera de la lente. Eso es lo que buscamos con una adaptación satisfactoria. Como explicaba antes, podemos pedir el aterrizaje más abierto o más cerrado. Bien. Hasta aquí es donde llegamos hoy con lo que respecta a el diseño convencional y aterrizajes esféricos de las lentes de Clear Lens. Acá ya dejo el tiempo como para que, si surgieron dudas, podamos resolverlas. No sé si estás, Roberto, por ahí para plantear las dudas que hayas visto. Sí, no hubo preguntas. ¿Qué tal? Muy buena, Hugo. A ver, ahora van a aparecer las preguntas. Dice, Dani lanza, ¿cómo pueden las aberraciones esféricas corregir las ametropías? Bien. En realidad no son las aberraciones, sino el cambio de curva. Imaginemos que yo tengo un paciente que tiene una curva corneal de, por ponerlo en dioptrías, 47 dioptrías. O 45, vamos a hacer un número redondo para que sea más fácil. 45. Y es un paciente que tiene una miopía de -15. Si la curva base de la lente es cercana a 750 milímetros, que sería el equivalente a 45 dioptrías, seguramente la lente va a tener que tener las 15 dioptrías negativas para corregir su ametropía. Pero si yo uso una curva base revertida, que me genera un levantamiento periférico y una curva base muy plana en el centro, imaginemos que en el centro, ahí yo adapto una lente que tiene una curva base en dioptrías de 30 dioptrías. Resulta que el paciente tiene 45 de curva central, y yo adapto una lente que tiene una curva base interna de 30. Estoy generando automáticamente un menisco líquido de -15 dioptrías. Por lo tanto, esa lente seguramente va a tener que ser neutra en su potencia para neutralizar a ese paciente. Este es un caso hipotético y extremo. Seguramente no voy a poner curva base 30, voy a usar algo más curvo, pero me ayuda a reducir la potencia que tengo que colocarle a la lente para que ese paciente tenga una lente más delgada. No sé si esa era la pregunta. Perfecto, hay otra pregunta. A ver, acá dice, bueno, saludos. ¿Cómo pueden? Bueno, esa fue la saludos, muchas gracias, excelente, grande nene. Muchas gracias. Dice, si quiero cambiar solo diámetro y en Sagita está ok. Y todo ok, pero solo quiero modificar diámetro, ¿me fijo en la tabla también? Claro, claro. Si yo solo quiero modificar el diámetro, generalmente cuando quiero modificar el diámetro es porque quiero aumentar la bóveda, porque hay un problema de toque en el limbo. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es buscar en la tabla cuál es la curva base equivalente a la que yo había elegido, pero en bóveda ampliada. Entonces, pido la curva base que me indica la tabla y aclaro en el pedido que es bóveda aumentada. Roberto, te nos fuiste. Sí, acá estoy. Leo García, en lugar de agrandar o achicar la bóveda, ¿no es mejor cambiar de letra? Dice Leo. Lo que pasa es que el cambio de letra está relacionado con el cambio de altura de la lente, pero no con el diámetro de la bóveda. Todas las lentes de la caja de prueba tienen el mismo diámetro de bóveda.
Y esto se relaciona con que la diferencia se da en el ancho de la banda de aterrizaje. La justificación a esto es que no es lo mismo sostener una lente que tiene una ságita pequeña que una lente que tiene, vamos a suponer, no es lo mismo sostener una lente que tiene 4000 micras de ságita que una que tiene 7000. Una lente de 7000 va a sobresalir muchísimo del ojo, el párpado superior empuja permanentemente hacia adentro, y la presión a la que es sometida la conjuntiva y la esclera del anclaje de la lente es muy fuerte. Entonces, en esos casos, cuando la lente tiene mucha ságita, se amplía el ancho de la banda que va a aterrizar sobre la esclera para que el peso se distribuya en una mayor superficie y no se hunda, no genere como un hundimiento de la lente sobre la conjuntiva. Pero lo que respecta al diámetro de la bóveda, es igual en todas las lentes de la caja de prueba, independientemente del diámetro que tengan. Acá mandé un mensaje Pablo Navarro, de GPER, que dice que pueden pedir manual y toda la info a Pablo, está escrito acá, @gper.com.ar. Bueno, seguimos leyendo. Acá dice, hola, dice José Gabriel Escorin, ¿el equipo básico del gabinete sería el queratómetro y lámpara de hendidura o es necesario algo más? Es importantísimo para la lente escleral la lámpara de hendidura. El queratómetro ayuda, pero en realidad, en el caso puntual de la lente escleral, prácticamente se maneja todo con lámpara de hendidura. No es necesario topógrafo ni otro tipo de equipamiento. Obviamente que estamos hablando lo mínimo indispensable, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de trabajar con tecnología de asistencia para casos complejos, como puede ser una tomografía de coherencia óptica, un pentacam y demás estudios, siempre vienen a ayudar y van a sumar información valiosa que nos puede ayudar a reducir los errores que podemos llegar a cometer para lograr una adaptación. Pero lo crítico y lo que utilizamos cotidianamente es la lámpara de hendidura y fluoresceína. Perla Flores, cuando se tiene alguna afección conjuntival como pinguícula o pterigión, ¿qué tanto se afecta la adaptación o qué tan recomendable es? Es importante ese tema porque depende de la ubicación que tenga en el ojo ese accidente conjuntival. Eso puede implicar que nosotros adaptemos una lente escleral o que desistamos de adaptar una lente escleral. Si se trata de una pequeña pinguécula muy suave, generalmente las pinguéculas se manifiestan en hora 3 y en hora 9, y entonces nosotros a veces con un poco de toricidad, aplanando el eje horizontal y cerrando el vertical, podemos llegar a generar una elevación en la zona de la pinguécula que relaje esa zona y no produzca problemas. Pero si se trata de un pterigion o de una pinguécula de esas que son duras y bien marcadas, bien elevadas, a veces hay que resolverlo con una muesca, que es un recorte que se le hace a la lente para que no presione en la zona donde está. Pero si eso está muy cercano e invadiendo casi la córnea, muchas veces esas muescas son difíciles de sellar para que no generen el ingreso de burbujas. Entonces, mi recomendación es que siempre que tengan un caso con una pinguécula o un pterigion bastante marcado, sean muy precavidos a la hora de adaptar una lente escleral. Y a veces hasta es preferible inclinarnos a una adaptación de otro tipo de lente. Bueno, gracias. Dice Pablo, muy buena charla. Saludos, Hugo. Saludos de Pupilén Central. Gracias. Bueno, les quiero comentar, antes de seguir con las preguntas, en IPEC estamos preparando 2 cursos que van a tener duración 2 meses,
topografía corneal para optómetras y contactólogos, y otro curso, ¿no? Atención en niños, optometría pediátrica. Esto van a ser 2 meses, una clase por semana, van a ser pagos, ¿no es cierto?, con arancel, con el aval de una universidad de Colombia. Bueno, seguimos. Aproveché a pasar mi chivo, Hugo, perdón. Bueno, dice Marcelo Saporiti, lo que más inseguridad me da al momento de hacer el pedido son los cálculos adicionales. ¿Se podrá simplificar de alguna forma? En realidad se buscó simplificarlo de la mejor forma con el Excel de cálculo de potencia y las tablas. Son 2 pasos, no es mucho. La otra alternativa sería trabajar directamente con una caja de prueba con bóveda ampliada. Entonces ahí no hay que... No estamos en condiciones de aclararlo, digamos. Es algo que va a salir a futuro. Mientras tanto, se puede trabajar de estas 2 maneras, con la tabla que está en el manual y el Excel para calcular la curva. No sé, a mí se me cortó, yo no sé si a todos se le cortó. La primera parte de la pregunta no la escuché. No sé si fue a todos o solamente yo. Se cortó. Son 2 pasos. Por favor. Son 2 pasos que hay que hacer. Esto es válido únicamente cuando es necesario cambiar el diámetro de bóveda. Si no es necesario cambiar el diámetro de bóveda, lo único que hay que hacer como cálculo adicional es simplemente la sobrerefracción y determinar la potencia final de la lente. Pero cuando hay que hacer el cambio de bóveda, sí es imprescindible hacer los 2 pasos. Primero, ver en el manual cuál es la equivalencia de curva base respecto a la que se utilizó, y en base a eso, en el Excel, hacer el cálculo de potencia. Eso es imprescindible. Acá pregunta María Belén Méndez de Necochea. ¿Tiene algún tratamiento de la lente para no empañarse? ¿Y qué dispositivo es necesario para tomar fotografías? La lente no trae tratamiento, se fabrican las lentes en Contamac Extra, Contamac Extreme, y Contamac a futuro va a estar disponible el Contamac Infinite, que es un material con un decade de 180. Yo he trabajado con varios materiales, he trabajado con Tyro 97, con Boston XO, y con el material con el que menos problemas de engrasado o empañamiento he tenido es con la línea Contamac, porque es una de las ventajas que tiene, que se humectan muy bien. Sí hay que tener algunas precauciones que están relacionadas con el manejo del lente cuando viene del laboratorio. Tengamos en cuenta que el laboratorio entrega la lente en un frasco en seco, por temas de ANMAT y protocolo. Nosotros después, yo lo que hago personalmente es, una vez que recibo la lente, la controlo, verifico si está todo bien, y la coloco ya en el estudio, sumergida, con el propósito que tenga agentes humectantes. La que yo utilizo personalmente es Pure Moist o BioTrue. Son las que me han dado mejor resultado para lograr un equilibrio de humectación, y además me gustan mucho porque son soluciones bastante livianas, no son pesadas como las soluciones para lentes rígidas. Tengamos en cuenta que después... Perdón. ¿Sí? No, la siguiente pregunta, perdón, no habías terminado, disculpa. Esas son las soluciones. Yo las dejo sumergidas en esas soluciones hasta que el paciente viene a retirar las lentes. Y en ese tiempo, generalmente tienen que pasar 48 horas para que la lente se impregne bien con el acondicionador y alcance el ángulo de humectación más bajo que puede obtener ese material, que es donde se obtienen los mejores resultados. Respecto al sacar fotografías,
depende mucho del ocular que tenga la cámara, la lámpara de hendidura que están usando. Si uno se da mucha maña, puede sacar con el teléfono a mano, a pulso. Si no, hay que comprar algún tipo de adaptador. Hay muchos disponibles, hay algunos que se fabrican con impresora 3D, otros que vienen ya industrializados, que con un broche se agarran del ocular y sostienen el celular. Pero es importante poder sacar buenas fotos para el proceso posterior si se hace necesario algún tipo de consulta con el laboratorio. La calidad de las fotos va a ser crítica para que el consultor pueda analizar qué es lo que pasó en ese caso. Acá dice Uriel, LS. Buenas tardes. En un paciente que tiene una ectasia y nunca ha usado lentes, el LS, ¿es mejor recomendable un lente rígido o una escleral? En realidad, mi criterio personal, acá van a encontrar, estas son cuestiones de criterio y varían de profesional a profesional. Mi criterio personal, si el paciente no tiene anillos intraestomales y no tiene nódulos epiteliales o lesiones previas que tengan alguna irregularidad muy marcada en la córnea, y la córnea tiene una irregularidad que me permite, que está en el rango de lo que me permite adaptarlo con una lente blanda de reemplazo programado, blanda para ectasias o rígida corneal, yo siempre adapto esas opciones. Si el paciente tiene anillos intraestromales o si el paciente tiene nódulos subepiteliales, en esos casos voy directamente a una lente escleral. Pero tengamos en cuenta también otros factores, sobre todo en el caso de los trasplantes. Los trasplantes, a veces si son trasplantes que tienen muchos años, pueden tener un endotelio muy agotado, con un bajo conteo endotelial, y ahí podemos tener problemas de descompensación corneal si colocamos una lente escleral que reduzca mucho el oxígeno. Entonces hay que ver cada caso en particular. No soy partidario de generalizar como que tal lente es la mejor para todos, sino que hay que estudiar cada caso en particular. ¿A qué edad, pregunta alguien que acá no tiene nombre, ¿a qué edad es recomendable el uso de lente escleral? No tengo un límite de edad. Más que nada depende de las características que tenga el ojo, y que si se hace necesario, si vemos que la lente escleral es la que le va a dar mejor resultado, en ese caso se utiliza. Tenemos que tener en cuenta que hay otras cuestiones relacionadas a lo que respecta al manipuleo y a cuestiones de colocación y de extracción del lente, ¿no? Si estamos hablando de un niño muy pequeño, a veces es probable que tengan que aprender los padres a colocarle la lente, porque quizás el niño no aprende, por lo menos al principio. Y si estamos tratando de una persona que tiene muchos años, una persona mayor, un anciano, hay que ver cómo se encuentra su habilidad motriz, porque muchas veces tienen temblores o dificultades. Entonces, esos son aspectos que hay que considerar en el momento de elegir el lente. Hay que considerar si la apertura lateral es grande o pequeña, porque muchas veces hay algunos pacientes que tienen apertura muy pequeña y colocar un lateral se torna muy difícil. Así que todo eso entra en el combo para analizar. Dice Andrea Pavletic. Hola, ¿la lente escleral tiene baño de plasma? No. El plasma en realidad es un proceso de oxidación que se utiliza en el laboratorio para eliminar por un bombardeo de iones, para bombardear, para limpiar la lente de todos los residuos que pueda haber, orgánicos que puedan haber quedado en la lente durante el manipuleo en el laboratorio. El plasma se utilizó se empezó a utilizar hace algunos años como una forma
de asegurarse una mayor limpieza de la lente y una mayor humectación al momento de colocarlo. Ahora, en el momento que uno empieza a tocar la lente, que la sacó del frasco, ya el proceso de plasma perdió su finalidad. Por ese motivo es que el proceso de plasma fue decayendo y ya prácticamente no se lo menciona como algo que cambie realmente la adaptación. La finalidad que tenía era esa, mantener la superficie lo más limpia posible para que al momento de colocarla no haya problemas de engrasado. Eso obedece fundamentalmente a las lentes que tienen un ángulo de humectación muy elevado. Dentro de los materiales, la línea Boston, que son muy buenos, pero tienen la característica que tienen un ángulo de humectación un poco más alto. La línea de Contamac tiene otras propiedades. Por ejemplo, en cuanto a humectación, tiene ángulos de humectación muy, muy bajos y prácticamente no presentan problemas de engrasado. Entonces no se requiere el tratamiento de oxidación de plasma. Hay otro tratamiento que ha salido al mercado hace 1 o 2 años, que es el HydraPEG, que ese sí es distinto, es un tratamiento que modifica el ángulo de humectación superficial y mantiene una mayor protección a la adherencia de proteínas en el mediano plazo. Ese tratamiento no está disponible por el momento, pero en mi experiencia personal no he tenido necesidad de hacer tratamientos adicionales prácticamente la mayoría de los pacientes que he tratado con lentes con material de Contamac. Puede ser necesario si uno trabaja con pacientes con patologías autoinmunes, como casos donde hay una sequedad extrema y en esos casos sí es crítico, en esos casos podría llegar a ser necesario, pero en la gran mayoría de los casos no he tenido necesidad de hacer ningún tratamiento y con las lentes como vienen de fábrica se manejan bien. Dice, no es una pregunta, un saludo. Carolina Marambio, Valencia. Buenas noches, excelente charla, muchísimas gracias. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Leo García, de Argentina. Interesante una caja de prueba para bóveda ampliada. Hay un comentario. Bueno, es una opción. Yo tengo colegas que se han armado una caja estándar y una caja de prueba con bóveda aumentada para no tener que hacer cálculos, directamente prueban la lente que consideran en cada caso. Eso va un poco, obedece al volumen de pacientes que cada uno trabaje, ¿no? Si uno trabaja mucho volumen de casos que requieren lentes esclerales, a veces justifica tener varias cajas para ser más eficiente en el tiempo y tener que hacer menos pruebas o menos cálculos posteriores. Si uno trabaja con un caudal de pacientes menor, y a veces no es necesario, y uno puede destinar unos minutos más para hacer el cálculo de ordenamiento de la lente. Eso depende de cada profesional y su práctica. Aquí saluda Eduardo Elvira. Excelente Hugo, muchas gracias. Verónica Reyes, ¿cada cuánto se recomienda cambiar las lentes? Bueno, ahí depende un poco de varios factores. Un poco el factor de la composición de la lágrima que tenga el paciente, de lo cuidadoso o no que sea, del ambiente en el que está expuesto y de cómo utilice las soluciones para limpiar. Así que es multifactorial. Acá, si yo tengo que dar una respuesta, como me preguntan los pacientes antes de adquirir la lente, ¿cuánto me va a dar esto? Es muy difícil. Pero si yo tengo que dar una respuesta promedio, yo hablo de 2 años. Siendo cuidadoso, respetuoso del formato de limpieza y generalmente me fijo un poco que se dedica el paciente antes de esto. He tenido pacientes que andan en moto y muchas veces andan en moto con la visera levantada y hacen desastre. La lente al año la tienen destruida porque cuando uno la mira viene con todas picaduras de todas las partículas que hay en el aire, cuando andan en moto se les pegan y les generan rayones. Así que
indagar un poco de cuál es su profesión, qué hace durante el día, y en base a eso hacer una especie de cálculo promedio. Pero digamos que la gran mayoría, yo hablo de 2 años. Bueno, Ricardo Flores de México. ¿Cómo es la forma adecuada de evaluar el aterrizaje escleral? Abriendo los párpados en PPM o pidiéndole al paciente que gire sus ojos al sentido contrario que estoy evaluando. A mí me gusta más abrir bien el párpado, que el paciente esté con la vista hacia adelante, abrir bien el párpado superior y el inferior. Me gusta, yo utilizo mucho sacar una fotografía con el celular sin la lámpara hendidura, con el flash activo, que me permite ver bien cómo es el aterrizaje. Si utilizo lámpara hendidura, es bueno utilizar el difusor, porque cuando la luz blanca muchas veces satura de luz y el difusor ayuda mucho a que eso no ocurra. Y la otra, además de ver la lente puesta en el ojo, ayuda mucho a evaluar la huella que dejó la lente cuando uno la retira. Entonces uno retira la lente, instila fluoresceína y se fija cuál es el surco que quedó. Analizando ese surco, uno puede más o menos tener una idea de cuánto es la toricidad que hay que darle a la lente. De ese tema vamos a hablar el martes que viene, bien en profundidad justamente. Karina Delía, óptica Farad de Chaco. Bueno, no era una pregunta, un saludo. Sos muy grosso, Hugo. Bien argentino el saludo. Bueno, acá Jocelyn Paola Saavedra, yo no sé si una paciente por la pregunta. Muy buena exposición y lo mejor que fue comprensible. Muchas gracias, doctor. Saludos de Bolivia. Una pregunta, si dejaría de usar los lentes por lo menos 1 o 2 meses, ¿debería volver a usarlos los mismos lentes o debería volver a hacerme medir? Por eso me pareció que es una paciente. No, si un paciente está usando lentes y suspende el uso 1 o 2 meses, generalmente, excepto que el ojo esté justo en un proceso de evolución muy rápido, generalmente la misma lente debería servir. Simplemente hay que hacer una buena limpieza de la lente y una buena humectación antes de volver a colocarla. Un saludo desde Brasil, Margaret. Obrigada, doctor. Explicação muito claras. Bien. Roxana González. ¿Puede repetir los líquidos que utiliza cuando recibe? Muchas gracias. ¿Me podés repetir que se cortó justo, Roberto? Sí, perdón. Roxana González. ¿Puede repetir los líquidos que utiliza cuando recibe? Bien, mi caso es una cuestión de gusto personal, ¿eh? Acá no hay selección comercial de marcas, yo creo que cada uno puede probar distintas soluciones, pero yo he tenido buenos resultados utilizando Pure Moist de Alcon y BioTrue de Bausch & Lomb como líquidos para conservar las lentes. Me gusta mucho como agente limpiador el Boston Advanced Cleaner, me da buen resultado para remover todos los depósitos. Obviamente para colocar la lente en el ojo, solución fisiológica en su interior, libre de preservantes. Y las pastillas desproteinizantes son muy efectivas porque las lentes, cuanto más cercano tienen el ángulo de humectación a 0, también son más proclives a adherirse proteínas. Hago este comentario porque en mi experiencia, por ejemplo, con lentes en material Tairo, que se engrasan con mucha facilidad, he tenido bastantes problemas, he tenido poca adherencia de proteínas. Mientras que con Tamac tengo casi nada de problema de humectación, pero sí tengo más facilidad de adherencia de proteínas, justamente por esa facilidad de humectación que tiene el material. El hecho de mantener la conducta de la higiene y la limpieza de la lente con pastillas desproteinizantes una vez cada 15 días, una vez al mes,
ayuda a que la lente se mantenga en mejor estado más tiempo. Y en los casos que sea posible, si a futuro está disponible acá en Argentina, el uso de soluciones limpiadoras como el Progent de Menicon son ideales para hacer cada cierto tiempo para mantenerla en el mejor estado posible. Bueno, aprovecho a comentar yo, si me permitís, Hugo, que Hugo no es empleado de GPR, él es un asesor externo, está muy ligado a la empresa, él le colabora con los diseños, pero él es un profesional independiente, eso está bueno, que tiene su consultorio acá en Recoleta, en Buenos Aires. Si tienen pacientes para recomendarle, por supuesto que los atiende con mucho gusto. Ahora te pasé el chivo a vos, Hugo. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Él tiene su consultorio, o sea, él no trabaja como fabricante, él atiende pacientes permanentemente. Bien, Ezequiel Soldarini de Villa Constitución, acá en Santa Fe. ¿Qué durabilidad tiene? Obviamente siendo bien cuidadas. Las lentes, por supuesto, tienen las lentes. Bueno, eso es un poco lo que comenté antes, que el tiempo de recambio, generalmente yo le comento a los pacientes alrededor de 2 años, pero siempre con la salvedad de haber analizado antes a qué se dedica, cómo es su ritmo de vida. Yo tengo pacientes, he tenido pacientes que trabajan en minas expuestos a muchísimo polvo y ambientes con calor, pacientes que manejan moto, todos esos son pacientes que tienen mucha facilidad para rayar y generar en poco tiempo. También si el paciente hace alguna actividad que le genera callosidades en los dedos y que tiene muchas asperezas, pueden rayar la lente con la misma piel en el momento de limpiarlas y las deterioran muy rápido. Entonces, todo esto para el paciente, más o menos hay que reemplazar la lente cada cierto tiempo. Como promedio, en general yo hablo de 2 años, pero en algunos casos lo tengo que reemplazar al año. Dice acá Carlos Quirós, gracias desde Uruguay, él es representante de GPR allá en Uruguay, creo. David Morán, excelente Hugo, saludos. Alma Jinki, brillante Hugo, como siempre. Grande Almita, siempre apoyando estos eventos. Acá viene otra pregunta. Facundo Tenti, en el caso de la pinguécula, ¿cómo calcula el recorte que hay que hacerle y cómo se pide? Bueno, en esos casos es sumamente útil la fotografía clínica. Yo sugiero sacarle una fotografía de la lente colocada en el ojo, que se vea clara, nítida, bien iluminada, en todos los ángulos, con el párpado de arriba levantado, el párpado de abajo abierto, para ver el aterrizaje de la lente en los 360 grados. Y en base a esa fotografía, en el laboratorio se puede definir la amplitud de la muesca. Otra opción que se puede hacer es directamente con un marcador indeleble, con la lente colocada en el ojo del paciente, hacer la marca de la muesca que uno quiere que tenga, y en base a eso se hace la muesca. Pueden enviar la lente al laboratorio para que le hagan la muesca, o pueden hacer la muesca ustedes en su propia consulta. No es difícil, las muescas se pueden hacer con cualquier herramienta, con algún torno manual, para reducir el área, y después hay que pulirlo bien con el mismo torno, con una herramienta de pulido y pasta de pulir para lentes de contacto, que quedan muy bien. Yo las hago personalmente, las muescas en mi consulta, para no tener que mandar la lente al laboratorio y que vuelva. Pero eso es cómo se quiera manejar cada uno. Es fundamental, si uno no va a hacer la muesca, sacarle buena fotografía al ojo con la lente puesta para tener una idea en el laboratorio de dónde hay que hacerla. Y en los casos puntuales donde la lente tiene toricidad, es crítico que esté marcada la toricidad de la lente en el ojo para poder saber qué posición va a adoptar. Es decir, que ahí conviene
una vez que la lente está sentada y anclada en su eje, marcar con una fibra donde se quiere la muesca. Perfecto. Bueno, siguen los saludos. Muy buena charla, gracias a Uruguay Andrea, Patricia Magnelli, que justamente mañana, el jueves, da la charla. Excelente, Hugo. Si podrías dar, dice Daniela, si podrían dar el email o datos de contacto de Hugo. Mi email es hugolegaria@hotmail.com. Ahí es donde normalmente recibo las consultas para asistencia por los casos de lentes de contacto. Oscar Rubio, muchas gracias, saludos desde León, Guanajuato, México. Muchas gracias. Wow. Hay gente. Bueno, ya terminé. Juliana Rabagnán, muchas gracias, excelente. Bueno, creo que ya quedó todo resuelto, todas las preguntas. Agradeciéndole a todos. Los esperamos la semana que viene. Sí, la semana que viene, el día martes. El día martes, a la misma hora, a las 21 horas, tenemos la charla de Hugo. Mañana, el jueves, los invitamos a la charla de Patricia Magnelli, pero esa charla es 7:30 de Argentina. 7:30 de Argentina, 5:30 de, acá están viendo la propaganda, 5:30 de Colombia, Perú, México y Ecuador. 7:30 de Argentina, recuerden. 10 tips para la adaptación de bandas históricas, Patricia Magnelli, otra grande también. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, y a todos por estar aquí. Disculpen los inconvenientes del ingreso, pero bueno, ya aprendimos cómo resolver esas cosas. Bueno, que descansen. Buenas noches a todos. Que la pasen bien. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta el martes que viene, entonces. Listo. Gracias.